Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en una cuestión, La verdad, muy intrigante. ¿Y si la comunicación con lo divino? Bueno, opera en un nivel distinto. Distinto a las palabras o a las formas físicas que solemos esperar. Es que a menudo buscamos mensajes muy claros, casi humanos, ¿no? Y tal vez esa misma expectativa nos esté limitando un poco. Tenemos aquí unos puntos interesantes que sugieren justo eso, ¿no? Que el lenguaje y nuestra idea de solidez, de lo material, son, constructos humanos, y no necesariamente el canal que elegiría una realidad trascendente. Vamos a darle una vuelta a esto. Precisamente. Vamos a ver cómo esa comunicación podría ir más allá de lo que habitualmente percibimos. Nos apoyaremos en filosofía, claro, con el dualismo de Descartes, que es clave aquí, también en la física moderna, que, cuestiona bastante eso de la solidez material, y miraremos a la historia, con el caso sorprendente de Göbekli Tepe. La idea es abrir la mente a otras posibilidades de conexión, digamos. Vale. Empecemos por lo más básico. El lenguaje es una herramienta nuestra, humana. Claro, para entendernos entre nosotros. Entonces, ¿por qué dar por sentado que una entidad divina, o como queramos llamarla, lo usaría igual? Muchas tradiciones místicas, ¿verdad?, como el sufismo, el taoísmo, apuntan más a la intuición, al silencio, a las sincronicidades, otras vías. Y luego está el tema del mundo físico, nuestra percepción de él. La física hoy, nos dice cosas sorprendentes. Eso de la solidez es más bien una percepción del cerebro. A nivel atómico, la materia es fundamentalmente vacío. Vacío, sí. Lo que sentimos como tocar es en realidad repulsión electromagnética. Los electrones que no pueden estar en el mismo sitio por principios cuánticos. Eso crea la ilusión de solidez, de impenetrabilidad. O sea que... Si la base de lo tangible es tan etérea, tan poco sólida, ¿por qué limitar lo divino a manifestarse solo a través de lo material? Claro, si la materia es así de elusiva, ¿qué pasa con la mente, con el espíritu? Y aquí entra Descartes, que mencionabas. Sus ideas son muy pertinentes aquí, ¿no? Exacto. Descartes hizo esa distinción famosa entre la materia, lo extenso, la res extensa. Lo que ocupa espacio. Eso es. Y la mente pensante, el alma, la res cogitans. Él razonaba que nuestra idea de un ser perfecto, o sea, Dios, no puede venir de nosotros, que somos imperfectos. Tenía que ser una idea innata, como una luz natural, decía él, que capta la mente, la res cogitans, no los sentidos físicos. Y es muy interesante su concepto de reposo del espíritu. Crucial. En una carta a Elizabeth de Bohemia, él sugiere que, apartándose del puro razonamiento y de la imaginación activa, uno puede llegar a concebir la unión cuerpo-alma y captar realidades metafísicas. Es fascinante ver cómo esto resuena con prácticas contemplativas de muchas culturas. Buscar lo divino en la quietud. Exacto, en el silencio interior, más allá del discurso mental o de las imágenes. Además, hay que reconocer los límites de la propia ciencia actual, ¿no? Por supuesto. Decir que todo es materia es una postura filosófica. El materialismo no es un hecho científico demostrado e irrefutable. El famoso problema difícil de la conciencia, cómo surge la experiencia subjetiva de la materia, pues sigue ahí sin una respuesta clara. La ciencia mide lo observable, lo medible, pero eso no significa que lo que no podemos medir o lo que opera de otra manera simplemente no exista. Y de hecho, si miramos a la historia más profunda, encontramos ejemplos, increíbles de cómo culturas antiguas integraban lo espiritual y lo práctico. Quizás percibían realidades que hoy se nos escapan. Y un ejemplo clave es Göbekli Tepe. Ah, sí. El complejo de templos más antiguo que conocemos, ¿verdad? Estamos hablando del 9600 a.C., una barbaridad. Sí. Y lo más interesante no es solo la antigüedad, es que no era únicamente un lugar de culto abstracto, parece ser, un observatorio astronómico muy sofisticado, un centro que probablemente ayudó a organizar las primeras fases de la agricultura. O sea, lo espiritual impulsando lo práctico. Exactamente. Sugiere que la conexión con lo sagrado no era algo pasivo, sino que implicaba observar, entender ciclos cósmicos y aplicarlo. Quizá esa comunicación divina se percibía a través de entender profundamente el entorno y se traducía en tecnología ancestral, en organización social. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Pues principalmente que quizá buscar lo divino solo en palabras claras o en fenómenos físicos muy evidentes
puede ser una visión algo estrecha. Ujú. Las ideas de Descartes nos recuerdan el potencial de la mente, de la res cogitans, para intuir otras realidades más allá de los 5 sentidos. Y el ejemplo de Göbekli Tepe nos ilustra que esta conexión no tiene por qué ser algo etéreo, desconectado de la vida. Históricamente ha sido un motor práctico civilizador. Las prácticas que se sugieren en el material, buscar el silencio intencionalmente, conectar con la naturaleza, estar atentos a sincronicidades, simplificar la vida, no son para revivir un misticismo antiguo sin más. Son formas, digamos, actuales y conscientes de cultivar ese reposo del espíritu del que hablaba Descartes, una forma de afinar nuestra percepción. Una invitación entonces a abrirnos, a ampliar nuestra forma de percibir la realidad y esa posible interacción con lo trascendente. Sí, y para finalizar, podríamos dejar una reflexión flotando, ¿no? En este mundo nuestro tan saturado de información, de estímulos, de ruido constante, donde el silencio casi parece un lujo, ¿podría ser que cultivar activamente momentos de quietud interior, de ese reposo del espíritu, no sea solo una práctica para sentirnos mejor, sino que sea quizá una manera de sintonizar con otra dimensión de la realidad, una que normalmente se nos escapa, precisamente porque se comunica, bueno, más allá de las palabras y de la materia tal y como la entendemos?